Bienvenido a una mentoría más de su canal Puerta Cerrada. Este canal es libre de abuso narcisista. Saludamos a todos y le damos la bienvenida a todos los que lo van a oír después en el recalentado y los que lo van a escuchar aquí en estos audios. Vamos a hablar un poco de lo que es el apego emocional y más que todo hablar a lo que es el contacto cero. ¿Por qué nos cuesta mucho dar este contacto cero? ¿Y qué implica todo esto? Vamos a ver, el doctor Iñaki Piñuel en su libro Salir del Infierno y también Amor Cero y Contacto Cero, él nos deja claro y nos da ejemplo basado en toda su trayectoria que él tiene de tratar con estas clases de personas, de narcisistas, también de víctimas. Él tiene una trayectoria muy grande en lo que es todo esto del narcisismo. Entonces vamos a ver los ejemplos que él nos trae aquí, que nos ayudan mucho cuando tú tienes que hacer o dar el contacto cero. ¿En qué te ayudan? Porque cuando tú no llegas a realizar ese contacto cero y te vuelven a enganchar, entonces realmente miramos el daño que nos hacemos a nosotras mismas en engañarnos, en no hacer el contacto cero y creer que lo estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo. Eso pasa a muchas víctimas o a muchas sobrevivientes, que a mí no me gusta en este caso llamar víctima a nadie. Yo pienso, y esa es mi filosofía, que somos sobrevivientes de todo esto y que estamos aquí para ayudar a otros que quizás están saliendo o quizás están llevando una vida así, con lo que es el abuso narcisista, porque es un abuso muy sutil y es un abuso que muchas veces la persona no se da cuenta que lo está viviendo hasta que te llegan a dar el descarte completamente el narcisista, porque tarde o que temprano el narcisista llega a darte el descarte y ahí es donde la persona realmente se da cuenta con quién está. Pero vamos a ver en qué nos ayuda y qué nos dice aquí de lo que es el contacto cero. ¿Por qué dice cuesta? Y cuesta mucho a la persona implementar lo que es el contacto cero. Romper con lo que es el apego al perpetrador. Esto es una de las cosas que más le cuesta a la persona, sea víctima o sea sobreviviente, como les digo, como ustedes se quieran llamar, ustedes escójanlo y mírenlo a su criterio. Le cuesta mucho a la persona este paso a dar de lo que es el contacto cero, y muchas veces es porque hay familia de por medio o muchas veces hay bienes materiales, muchas veces hay familia de por medio, otros están en la matriz religiosa. Entonces nos conlleva un proceso para hacer lo que es el contacto cero completamente, ya que ellos te lo hacen más difícil porque nunca te lo quieren dar. Ellos quieren siempre, estos narcisistas encubiertos, ellos siempre quieren dejar una puerta abierta, porque si al otro lado le va mal, quieren dejar esa puerta abierta, esa oportunidad de poder regresar y poder reengancharte para seguir depredando a la víctima. Entonces miramos aquí como este doctor Iñaki Piñuel nos dice que tenemos la dificultad más grande para mantener lo que es el contacto cero con la pareja tóxica. ¿Y en qué radica todo esto? Radica en el despliegue en tu mente de un mecanismo postraumático que aparece en los casos de trauma inducido por el psicópata o ya sea narcisista. Psicópata, narcisista, dice aquí en el libro. Y ya sea que con tu pareja o sea donde sea que tú tengas a este perpetrador, el apego al perpetrador es bien, como dicen, bien fuerte. Muchas veces dice que el imposible dilema en tu mente traumatizada, que ya uno la tiene porque así te queda la mente traumatizada, pasa por dos vestidores que son imposibles de conciliar o vincularte a una figura de apego como es tu pareja. Esa es la parte más dura, que a veces cuando es con la pareja, que te cuesta mucho lo que alejarte de una fuente
a pesar de que te hace daño continuamente en forma de traición, abuso o maltrato. Estas dos fuerzas se terminan compensando o anulándose una a otra y generando la parálisis que está experimentando desde hace tiempo de no hacer nada, a pesar de que sabes perfectamente que no vas a ningún lugar con esta relación tóxica. O sea, que te da la parálisis, que no puedes seguir avanzando y te quedas ahí con esa parálisis por el trauma que vive la persona en el momento de esa desvinculación, que quiere desvincular algo y no puede, porque es duro esto del contacto cero. Además, que espiritualmente ellos tienen un espíritu de encantamiento y ese espíritu cuesta demasiado que la persona se desvincule con esta persona de lo que son los narcisistas. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto comienza con un borbandeo de amor. Entonces la persona queda enganchada por mucho tiempo con ese borbandeo de amor y que después le parece mentira que la difamación o que el descarte que te está haciendo no puede ser verdad, que viene de esa persona que te ha hecho ese borbandeo de amor. Entonces, pero vamos a seguir aquí mirando lo que dice el doctor Iñaki. Dice, el apego al perpetrador explica el mantenimiento durante un tiempo después de la ruptura, y ahí es donde les digo de que él deja esa puerta abierta a esa persona para después regresar. Y ahí es donde te entra la disonancia cognitiva que te lleva a dudar y puede afectar y comprometer tu implementación del contacto cero. ¿Por qué? Porque ya una vez que tiene esa disonancia cognitiva, se te hace bien imposible. Tienes que tener una buena estrategia y un buen carácter para poder desvincularte, para poder dar el contacto cero con ellos. Él nos da varios puntos clave para la recuperación, pero ahora vamos a ver, dice aquí, nuestras necesidades de contacto con quien nos gusta es estar a pesar de nuestro tiempo, dárselo a alguien que es tóxico. Entonces miramos la necesidad que a veces tenemos, que no podemos desvincular eso. Tenemos nuestra necesidad de proximidad a quien extrañamos cuando está lejos. Y eso nos hace extrañarlo y después volvernos a enganchar. Nuestra necesidad de base segura, que eso trabaja con la mente, esa base segura que al ser humano le gusta tener. Y en situaciones de crisis, tú necesitas tener esa, como ser humano, tener esa base segura. Entonces, una de las cosas que te interrumpen a dar el contacto cero. También tenemos nuestra necesidad de refugio seguro, que también eso es cuando nos tenemos que consolar con algo, que nos sentimos mal o nos sentimos solos. Entonces, todas estas cosas nos cuesta bastante para poder nosotros dar ese contacto cero, que es el que nos ayuda a nosotros para poder salir adelante de lo que es el contacto cero. También acuérdense que es que nosotros nos quedamos con situaciones traumáticas que amenazan a destruir nuestro sistema de apego. Se supone que eso nos puede traer grave destabilización a nuestro equilibrio mental. Entonces miramos que todas estas conexiones, cuando nos quedamos con esos traumas de traición, es una situación de elevado estrés. Cuando tú te sientes así, eso te trae estrés, te sientes abandonado, te sientes en peligro, y entonces ahí es donde tú te sientes que no puedes dar este contacto cero. ¿Por qué? Porque tú tienes a alguien o a algo en quien has estado depositando tu base de apego emocional. Entonces ahí miramos cómo nos hace daño el contacto cero cuando nosotros no lo queremos dar o cuando nosotros no lo queremos imponer,
aún ya sabiendo que esa relación o esas personas son tóxicas o en ese lugar, ya sea matrreligiosa, ya sea tras puertas cerradas, nos hacen daño, pero por no quedarnos nosotros, pasar el proceso de trabajar en nosotros mismos, entonces decidimos no dar el contacto cero. Pero al final miramos que eso nos hace daño y nos destruye a nosotros mismos, porque tarde o que temprano dice que esto va produciendo un terremoto psíquico de enorme destructividad. O sea, te va destruyendo poco a poco a ti mentalmente, y ahí es donde tú te vas quedando mentalmente, como dicen, en el aire, que no sabes qué hacer ni a dónde correr porque sabes que no tienes ningún lugar seguro. Pero nosotros tenemos un lugar seguro primeramente en el gran Dios del universo, que Él nos da ese apego a Él, nos ayuda a nosotros a encender esa luz de nuestra alma y nosotros poder dejar ese apego tóxico y coger un apego que realmente nos va a iluminar y nos va a ayudar a trabajar en nosotros mismos, trabajar por dentro en nosotros. Porque cuando tú dejas el apego al perpetrador y le das el contacto cero, ahí es donde comienza tu gran oportunidad de comenzar a trabajar en nosotros mismos. Comienza la gran construcción que nosotros tenemos que hacer, como dice la psicología, que somos humanos en construcción. Entonces poco a poco comienza tu construcción. Y miramos que también espiritualmente hablamos de trabajar en nosotros mismos, de que nos conozcamos a nosotros mismos, que nos amemos a nosotros mismos para poder amar a los demás y poder amar a nuestro prójimo. Entonces miramos que muchas veces ese infierno del amor cero o al contacto cero lo vivimos porque realmente nos engañamos a nosotros mismos. Entonces vivimos en ese infierno que no sabemos si lo damos o no lo damos, y muchas veces nos quedamos en esas dos cosas. ¿Será que le doy el contacto cero o será que no le doy el contacto cero? ¿Será que yo puedo vivir sin esta persona, sin este apego emocional? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo hago? ¿Cómo trabajo? Entonces, miremos qué importante es que nosotros nos paremos y nos amemos a nosotros mismos y demos ese contacto cero lo más que se pueda. También hay otra estrategia que dicen que es la piedra gris, que en mi caso yo no la he echado en práctica porque yo di contacto cero completamente, pero muchos la echan en práctica, les sirve mucho, que es la piedra gris, que tienes el contacto pero no es tanto ya el apego, tratas lo más que se pueda dar el contacto cero. Muchas personas trabajan con la piedra gris porque hay familias de por medio, como les digo, hay material de por medio, cosas que tienen que separarse en lo que es las parejas o muchas cosas. Entonces tú haz como te convenga, abre tus ojos, abre tu mente, trabaja en sí misma y trabaja en ti misma, amándote tú, poniéndote en primer lugar, como les digo, siempre con el equilibrio de la balanza, que no se incline mucho para allá ni mucho para acá, sino caminar equilibradamente en tu mente, equilibradamente en tu vida, para que todo tú puedas disfrutarlo como se debe, equilibradamente. Así no perjudicas a uno ni a otro y te estás ayudando tú. Así es que espero que esta mentoría de este día haya sido de mucha ayuda para ustedes, de mucho conocimiento. Miremos el daño que hace cuando no queremos dar el contacto cero con estas clases de personas que ya sabemos que nos hacen un daño bien sutente y que a veces cuesta que nos demos cuenta y cuesta que demos ese contacto. Pero miren lo que es importante, mírenlo así, por el bienestar de todo, por el bienestar y la salud mental que debemos de cuidar. Sí o sí debemos cuidar esa salud mental, porque esa es la que nos ayuda para todo lo que emprendemos en nuestra vida. Así es que espero que todo esto sea de ayuda, esta mentoría, Shalom para todo, y nos miraremos en el próximo.